Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo y él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio para muchos difícil y que lo han de edulcorar como sea, y entonces se inventan 10.000 cosas para hacer decir lo que no dice Jesús. Y es que este Evangelio es clarísimo, y más en una época donde el divorcio estaba totalmente admitido, ya no solo por los paganos, sino por los mismos judíos. Tenían esta acta de repudio cuando encontraban algo en la mujer o en el marido que considerasen, podían divorciarse. Era normal entre comillas, porque ellos mismos se daban cuenta de que algo fallaba. Tanto es así que por eso le hacen la pregunta. Acercándose unos fariseos le preguntan para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? A ver cómo piensa. Se dan cuenta los mismos fariseos de que no es bueno el repudio, no es bueno el divorcio, pero a la vez está permitido y se hace. ¿Qué dirá Jesús? Y entonces Jesús les manda a los mandamientos. ¿Qué dijo Moisés? Moisés lo permite. Pues bien, del principio no fue así. Y tira hacia lo que es la voluntad de Dios sobre el hombre desde siempre. Los creó hombre y mujer. Y por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Aquí dice: de modo que ya no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y de aquí viene eso que llamamos el sacramento primero, que es un sacramento ya del Antiguo Testamento, de siempre, el matrimonio. El matrimonio viene santificado especialmente en el Nuevo Testamento, pero es esa unión de Dios que se ha dado siempre por voluntad de Dios desde el principio. ¿Es lícito el divorcio? El Señor nos dirá que no. Y uno dirá: pero bueno, es que claro, en aquella época se entiende porque allí el divorcio no estaba. No, es que allí eran divorcistas. Allí el divorcio era lo normal, que se pudiesen divorciar. Pero todo el mundo se daba cuenta, igual que ahora, que esa mentalidad destrozaba las familias y destrozaba a los niños. Eso ya lo veían, que eso no funcionaba, que eso era un mal permitido, pero un mal. Y el Señor no quiere el mal, quiere el bien. Claro que hoy hemos llegado a un extremo peor todavía que ese. Hoy la mayoría de gente ni se casa, ya lo sabéis bien. Las cosas las empiezan muy mal con estas convivencias extrañas que van de uno a otro, de una a otra, y van cambiando como quieren. Este modelo de fidelidad que es: yo soy fiel a mi pareja, así le llaman, pero solo mientras dure. Cuando me quiera ir con otro, entonces seré fiel a la nueva pareja, pero yo soy fiel. Y dices,
y no os dais cuenta de que estáis fuera de juego, de que pues no se dan cuenta. Y incluso hay cristianos que no son capaces de verlo, y entonces empiezas a pensar, ¿de verdad son cristianos todos estos que piensan así, que piensan sin Cristo y con una moral, como dirían antiguamente y de forma un poco así, de moral distraída? O sea, que están distraídos, no se dan cuenta de lo que piensan y no piensan. Y dices, es que en el fondo no tienen formación cristiana, en el fondo no son cristianos, porque si fueran cristianos seguirían a Cristo, meditarían las palabras de Cristo, lo amarían y lo seguirían en sus enseñanzas, pero no. Para nosotros ha de ser muy claro lo que Dios nos enseña en Cristo, en su Hijo, y nos enseña ese sacramento especialísimo, esa acción de Dios en los matrimonios que se dejan, o sea, que quieren ser de Dios. El problema es cuando a Dios ya se le pierde de vista, como ha pasado con tantos y tantos que se casan por la Iglesia, pero no hay fe, no hay nada, y simplemente lo único que quieren es una fiesta aparente y poco más. O se trabaja muy mucho el matrimonio y lo que es ese don de Dios grande, o esas parejas están destinadas al fracaso, porque la pareja sin Dios no es nada, el matrimonio es con Dios, y si es con Dios, Dios actúa en él, y en medio de las dificultades podrá ir adelante y crear realmente una familia. Si se hace sin Dios, sin nada, si el estar con otro es simplemente el fruto de dos egoísmos compartidos y nada más, no hay nada que hacer. Y entonces, claro, de ahí viene este adulterio. Aunque hoy lo sabemos mucho más todavía, cuántos matrimonios son nulos de por sí, porque no creen en nada, ni en el matrimonio, ni en la fidelidad, ni en nada, simplemente en el estar juntos mientras se aguante. Y después, pues lo dejamos y vamos con otro o con otra, o con el poliamor que le llaman ahora, o con lo que haga falta, seguir las modas, seguir las ideologías del momento. El Señor nos pide seguir nuestra naturaleza, aquello que por lo cual nos ha creado, a ser comunidad de vida, los matrimonios, comunidad de vida y amor real para el bien de ellos, para realmente seguir esa vocación matrimonial que es una llamada de Dios a vivir en fidelidad y a vivir el amor de Dios en el matrimonio. Los que tengan esa vocación, perfecto; los que no, para eso está el celibato, es la vocación de los que no, de los que Dios da para otra cosa. Pero vocación fundamental el matrimonio en nuestra sociedad. ¿Por qué va mal nuestra sociedad? Una de las razones, por haber despreciado el matrimonio, por haber despreciado el amor de Dios, por no creer en el sacramento, por alejarnos del todo de la voluntad de Dios.